Hermanos, esta palabra va a bendecir nuestra vida, no porque la predique su hermano Esteban, sino porque es la palabra de Dios. Es la palabra de Dios. La Sagrada Escritura ha sido inspirada por Dios. Por lo tanto, todo aquel que viene con un corazón honesto, un corazón sincero, un corazón sencillo a leer la Biblia, créame, va a ser inspirado por esta palabra. Es que no podemos esperar menos. El Espíritu Santo de Dios ha inspirado esta escritura, esta palabra. Todo aquel que viene a esta fuente, a esta palabra, sin duda alguna, tiene que ser inspirado. Si el creyente, si el líder cristiano no es inspirado por la Biblia, por la Sagrada Escritura, la estás leyendo de la manera incorrecta. No podemos obtener otra respuesta. Si la Biblia no inspira nuestro corazón para ser mejores cristianos, mejores creyentes, no podemos obtener otra respuesta que estamos leyendo mal las Escrituras. Así que vamos a pasar a nuestro texto base. Les invito a todos a abrir sus Biblias en el Evangelio de Lucas. Evangelio de Lucas, capítulo 5, verso 1 en adelante. Están en sus casitas. Abra la Biblia. Abrácela, ame la Biblia, la palabra de Dios. Es el libro más importante que podemos tener. Entonces, vamos a dar lectura a esta palabra. Lo haremos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo haremos para la gloria de Dios. Y lo haremos para la edificación de la iglesia. Lucas capítulo 5, verso 1. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco. Y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Verso 4. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Y el verso 5. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Echaré la red. Muy bien, mis queridos hermanos. En este capítulo que acabamos de leer en el Evangelio de Lucas, tenemos la predicación de nuestro Señor Jesucristo desde la barca de Simón. Aún no era Pedro. Esto es muy importante. Tenemos la predicación de nuestro Señor Jesucristo desde la barca de Simón. Y también, por consiguiente, tenemos la recompensa que nuestro Maestro dio a Simón por haberle cedido o prestado la barca. Muy bien, esto es muy importante. Esto que acabamos de leer es la famosísima historia que muchos creyentes, por supuesto, se la saben. Estoy seguro que hasta los niños de escuela dominical la deben saber. Esta es la pesca milagrosa. Esta es la famosa pesca milagrosa. Mateo, capítulo 4, Marcos, capítulo 1, Lucas, capítulo 5, nos relatan este mismo episodio. Mateo, Marcos y Lucas, conocidos para todos ustedes, mis queridos hermanos. Si no lo saben, apréndalos. Yo sé que están escuchando hermanos que han comenzado a estudiar la Sagrada Escritura hace muy poquitito. Mateo,
Marcos y Lucas son conocidos como los evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos. ¿Por qué se llaman sinópticos? Coloque atención. La palabra sin significa juntos. La palabra sin significa juntos. Y la palabra óptico, yo sé que muchos de ustedes lo saben, significa vista. Entonces, si parafraseamos esto, sinóptico significa visto junto o visto en conjunto. Muy bien. Mateo, Marcos y Lucas son llamados evangelios sinópticos porque ellos ven todo junto. Ellos describen la vida, el ministerio y las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo de una sola manera, juntos. Y eso es muy importante. Y en este capítulo que acabamos de leer, encontramos un detalle importantísimo. Un detalle importantísimo, y es aquí, mis queridos hermanos, estimado oyente, que debemos detenernos a escudriñar. Es por eso que cuando leemos la Biblia no podemos pasar de largo, porque siempre hay algo que Dios nos quiere decir y que Dios nos quiere enseñar. Debemos ser creyentes, predicadores, estudiantes de la Biblia, minuciosos. Mire, es aquí cuando tomamos la Biblia y si consideramos un capítulo o un versículo a estudiar, es aquí donde debemos detenernos. Debemos tomar la picota, la lupa, y debemos comenzar a escudriñar. Debemos comenzar a profundizar y a desarrollar lo que el Espíritu Santo de Dios nos quiere decir y enseñar. Observe ahí en su Biblia, para que vea la importancia de escudriñar y de estudiar la palabra. No ser simples lectores superficiales. Lucas capítulo 5, verso 1. Ya fue a su Biblia, ¿cierto? Observe. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genesaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí está, ¿cierto? Para oír la palabra de Dios. Ahora observe el verso 5. Hemos leído el verso 1. Ahora observe el verso 5, por favor, tome su Biblia. Respondiendo Simón, le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Muy bien. El verso 1 y el verso 5, usted lo está viendo, es testigo ocular de lo que estoy diciendo, usan el término palabra. ¿Lo vio? El verso 1, el verso 5 usan el término palabra. Obsérvelo. El verso 1 dice: la gente se agolpaba para oír la palabra de Dios. El verso 5 dice: mas en tu palabra echaré la red. Dos veces el mismo término, dos veces la misma palabra castellana, pero. Y es aquí donde está el pero. Es aquí donde el Espíritu Santo nos dice: detente y no seas un lector superficial. Debes escudriñar, debes profundizar, debes estudiar la Biblia, debes extraer las perlitas que hay para los estudiantes que trabajan, mis queridos hermanos, desarrollando cada verso de la Biblia. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Mis queridos hermanos, amada iglesia, ¿sabe por qué? Porque debemos estudiar la palabra de Dios y no debemos ser lectores superficiales. Por eso hago énfasis en esto. Debemos estudiar nuestras Biblias. No debemos ser lectores superficiales, por favor. Entonces, el verso 1 y el verso 5 usan el término palabra. Cualquier lector superficial pasa soplado por encima de estos versículos y ni cuenta se da de la verdad espiritual que el Espíritu Santo de Dios ha dejado aquí para nosotros. Entonces, en el griego, mis queridos hermanos, en el texto original, las dos palabras que vemos ahí son distintas. No son lo mismo
ni son las mismas palabras. Entonces es ahí donde extraemos la riqueza espiritual y comenzamos a responder nuestras interrogantes. Por favor, quiero hacer énfasis en esto. Aprendámoslo. Lucas capítulo 5, verso 1. El gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Ahí el término palabra se traduce de la palabrita logos, una palabra muy conocida. Logos. Cristo sube a la barca, le predica la palabra de Dios a la multitud. La gente está agolpada oyendo el logos de Dios, la palabra de Dios. ¿Qué significa esto? Están oyendo la expresión de Dios, la voluntad revelada de Dios, el mensaje procedente del Señor, el pensamiento y las declaraciones de Dios, el discurso y el razonamiento de nuestro Dios. Eso es lo que la multitud está oyendo. Para que vayamos entendiendo, amada iglesia. Ahora, por favor, baje unos versos más y deténgase en el verso 5. Simón le dijo: Maestro, en tu palabra echaré la red. Ahí ya no tenemos la palabra logos. Y esto es lo importante, iglesia, y la verdad espiritual que quiero compartir en esta noche con todos ustedes. Ahí tenemos la palabra rema. Rema. Mas en tu palabra, mas en tu rema, echaré la red. ¿Qué significa, Esteban, la palabra rema? Orden. De dar una orden. Por supuesto, de dar una orden, de acatar una orden. También significa mandato, mandamiento, instrucciones. Es decir, el rema es la orden de Dios que exige ser obedecida de inmediato. Estimado oyente, el rema de Dios es la aplicación del logos de Dios. Se lo explico. El rema de Dios es la aplicación de algunos versos en una situación particular que estás viviendo. El rema de Dios es la aplicación de la palabra de Dios. Y esto es muy importante. Es por eso que no vivimos vidas victoriosas en Cristo. Es por eso que no somos llenos del Espíritu Santo. Es por eso que siempre estamos frustrados, desanimados. Porque hay muchos logos de Dios, pero no hay rema de Dios en nuestra vida. Y por eso debemos estudiar nuestras Biblias, porque el Espíritu Santo de Dios no quiere que seamos ignorantes, amada iglesia, no lo quiere. Y la diferencia de logos y rema lo vemos ejemplificado en Efesios capítulo 6, verso 17, donde se nos ordena, donde se nos da la instrucción de tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Mire, Efesios 6:17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Saben lo que el término griego que está usando ahí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? Rema. No se está refiriendo al logos de Dios, al discurso de Dios, al conocimiento, a la totalidad revelada de Dios. No, se está refiriendo al rema. Al rema. Entonces, el apóstol Pablo aquí, cuando habla de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, se está refiriendo a esos pasajes individuales que debemos ir tomando y que debemos ir aplicando a diferentes circunstancias y situaciones de nuestra vida que estamos atravesando. Para eso es el rema de Dios. Es la aplicación del logos. Del logos. Hermanos queridos, no es suficiente con conocer la Escritura. No es suficiente con conocer la voluntad revelada de Dios. No es suficiente con conocer el logos de Dios. Muchos creyentes en el siglo XXI tienen demasiado logos, pero lamentablemente tienen cero rema, cero aplicación de los textos, cero aplicación de los versos. Pero hay mucho logo, sobreabunda el logos, el conocimiento de Dios, pero cero rema,
cero aplicación de los textos. Por eso es importante esta escritura. Y Dios hoy nos ha demostrado su amor y su misericordia, amada iglesia. Y en el mundo de hoy, estimados oyentes, donde sobreabundan los intelectuales y los críticos y los consejeros impregnados de logos, los vemos por todas partes, los vemos por doquier. Lo que necesitamos hoy no es gente llena de logos. Lo que necesitamos hoy, y mayormente la iglesia de Jesucristo, es gente que traiga rema. Es gente que venga a aplicar la palabra, ya sea en la ciudad, en el trabajo y en medio de la congregación. Eso es lo que necesitamos. Ya estamos cansados de consejeros llenos de logos. Necesitamos gente que traiga rema, que venga a aplicar el logos de Dios en medio de la congregación. Amada iglesia del Señor, eso es lo que necesitamos. Necesitamos gente que desea dejar de vivir para sí, para comenzar a vivir para su comunidad cristiana, para su comunidad de fe, para su Señor, para vivir en servicio de la obra del Señor. Eso es lo que necesitamos, porque sobreabunda el logos y el conocimiento, sobreabunda. Necesitamos rema. Consejeros espirituales llenos de logos sobreabundan en todas partes, en los institutos, en las redes sociales, en las portadas de libros. Consejeros espirituales sobreabundan. Necesitamos gente que desee convertirse en esclavos de Jesucristo, que deseen tomar su gitón y que deseen tomar su gimatón. Y por si no me entiendes, son las prendas de vestir de los judíos. Necesitamos gente que comience a remangarse las mangas y la falda y comience a servir a su Señor. Hay demasiados logos. Necesitamos rema. Gente que desea aplicar la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Allá afuera hay demasiada gente infiltrada, mis queridos hermanos. Hay demasiada gente infiltrada en medio de las congregaciones, destruyendo las congregaciones, destruyendo a los creyentes, con un mensaje corrupto, con un mensaje pasivo, con un mensaje de indiferencia. Hablan de las iglesias sin pertenecer a las iglesias. Esto lo he dicho más de una ocasión. Hablan de las iglesias sin pertenecer a una iglesia. Hablan de las ofrendas sin pertenecer en una iglesia para ir a ofrendar. Hablan de los hermanos sin ser hermanos. Hablan de liderazgo sin siquiera nunca servir en una iglesia, ni tan siquiera haber colocado el vaso de agua en el púlpito para el predicador. Pero hablan de liderazgo. Hablan de los pastores sin saber qué es pastorear una congregación. ¿Sabe por qué? Porque sobreabundan de logos, tienen muchos logos, dicen tener la revelación de la escritura sobre sus vidas, sobreabundando, pero tienen cero rema. No hay rema, no hay aplicación de la escritura. Por eso están secos y vacíos, espiritualmente hablando. Necesitamos gente que desea servir en la congregación. Eso es lo que necesitamos. Entonces, mi querido hermano, esto es solo un consejo de parte de la Biblia. No hay nada más bajo, no hay nada más bajo como hijos de Dios que hablar de las cosas que no hacemos ni practicamos. No hay nada más bajo que hablar de las cosas que no hacemos ni practicamos. Estamos llenos de consejeros, estamos llenos de personas, llenos de logos, estamos llenos, pero no tenemos gente con rema en medio de las congregaciones, desgraciadamente, mis queridos hermanos. Entonces, como dijimos, esta palabra es muy conocida, nos habla de la pesca milagrosa. Simón es Pedro, por supuesto, para los que no saben, Simón Pedro venía de un día totalmente fracasado, para que veamos la importancia de la palabra rema. Simón Pedro venía de un día totalmente fracasado, un día de trabajo, y Jesús le pide, obviamente, que regrese y vuelva al bote nuevamente. Jesús le pide que regrese al mar, al bote nuevamente.
Entonces, nuestro maestro, y observe cómo es nuestro Señor Jesucristo, nuestro maestro se instala a predicar a las personas que estaban allí. Simón Pedro y su hermano Andrés son testigos del buen mensaje, son testigos del Logos. Simón Pedro y su hermano Andrés son testigos del Logos, del discurso de Dios. Ellos son testigos. Y cuando nuestro Señor Jesucristo termina de predicar, le dice a Simón Pedro: vuelve a tu ocupación, vuelve a tu ocupación, vuelve a trabajar y vuelve a tirar las redes, vuelve a tirar las redes. Entonces, queridos hermanos, cuán hermoso es volver a nuestros trabajos después de haber pasado tiempo escuchando el consejo de Dios. Cuán hermoso es volver a nuestros trabajos, a nuestros quehaceres o a nuestros estudios, dependiendo en la circunstancia que te encuentres. Cuán hermoso es volver a nuestra ocupación después de haber pasado tiempo con Dios, escuchando el consejo de Dios, escuchando la voluntad revelada de Dios. Qué hermoso es esto. Y Simón Pedro y Andrés estuvieron atentos al buen mensaje de la palabra de Dios, y luego el maestro les dice: vuelvan a su ocupación. Y Simón Pedro junto a Andrés volvieron a tirar las redes, volvieron a tirar las redes. Entonces aquí, mis queridos hermanos, amigos, familias, estimado oyente, aunque no tengamos éxito en nuestro oficio, no lo abandonemos. Aunque no tengamos éxito en nuestro oficio, no lo abandonemos. Hagamos esto. Vamos en busca del Señor. Arrodillémonos delante del Señor. Clamemos al Señor. Esperemos en Él y Él hará. Y Él hará. Nosotros, mis queridos hermanos, podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Nosotros podremos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. ¿Y por qué digo esto? Porque probablemente nos vaya bien, después de haber pasado tiempo, con el Señor, y después volver a nuestra ocupación, a nuestro oficio. Probablemente nos vaya bien, mis queridos hermanos. ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Por eso, si tenemos un oficio y no nos ha ido muy bien, si todavía no tocamos el éxito, no lo abandones, no lo abandones. Primero, anda a Cristo, busca de Él, clama a Él, espera en Él y Él hará. ¿Podemos tirar los dados? El Señor decide cómo caen. Alabado sea Dios. Otra verdad maravillosa que podemos extraer de esta historia es cuando vemos a Simón Pedro reconociendo su estado y su condición. Lucas capítulo 5, verso 8. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Soy un hombre pecador. ¿Cuántos somos como Simón Pedro? ¿Cuántos? ¿Cuántos de nosotros nos autocriticamos y llegamos a la conclusión de que no somos lo suficientemente buenos como para ser usados por el Señor? ¿Cuántos hemos llegado a esa conclusión? Muchas veces, mis queridos hermanos, somos nosotros mismos quienes nos excluimos, somos nosotros mismos quienes nos excluimos de los planes de Dios, sin darnos cuenta que Dios no nos buscó para desecharnos. Dios no nos buscó para desecharnos, sino que Dios nos buscó, ¿para qué? Para terminar en nosotros la obra que Él un día comenzó. Y en ese camino de la santificación, lograr la perfección, hasta la estatura del varón perfecto. Pero Dios nos escogió con un propósito específico. No nos escogió para desecharnos a mitad de camino. Somos nosotros quienes desechamos a Dios. Somos nosotros quienes le damos la espalda a Dios. Dios no nos ha escogido para eso.
Dios nos escogió para poder concretar los planes que Él un día, desde antes de la fundación del mundo, trazó para nosotros. Trazó para nosotros. Nuestro Señor Jesucristo estaba predicando a la orilla del mar y habían grandes multitudes que estaban atentos a su palabra. Pero nuestro Señor Jesucristo, mi querido hermano, tenía otra cosa en mente. Podemos pensar en esto. Nuestro Señor Jesucristo tenía otra cosa en mente. Tenía planeado mostrarle algo poderoso y maravilloso a otro personaje, a Simón Pedro. Quería mostrarle que había ido en busca de él porque él era un indicado. El Señor quería mostrarle que él era el indicado. Jesús quería mostrarle a ese pescador profesional y experimentado que quería conquistar el mundo y convertirlo en un pescador ahora de almas, de almas. Jesús observa la barca y le pide, déjame subir. Y al subir, le pide al mismo Simón que empujara la barca hacia adentro, por favor. Y desde ahí comenzó a hablar a la multitud el logos de Dios, el consejo de Dios, la voluntad revelada de Dios. Ahora, Lucas capítulo 5, verso 4 y 5 de la versión Dios habla hoy. Cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, lleva la barca a la parte honda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le contestó, maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, ahí está el rema, ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. La Nueva Traducción Viviente dice, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Entonces, mis queridos hermanos, aquí vemos al Señor pedirle a Simón Pedro que hiciera algo que él ya había hecho. El Señor le pide a Simón Pedro que hiciera algo que él ya había hecho. El pescador de profesión, experimentado en las aguas, ya lo había hecho. Pero tratando de obedecer a la palabra de Dios, tratando de obedecer el rema de Dios, lo hizo nuevamente. Lo hizo nuevamente. Ahora, si usted se pregunta, ¿y a qué vamos tantas veces a la iglesia? ¿Para qué nos reunimos tantas veces en la congregación? ¿Y por qué nuevamente tengo que escuchar un predicador? ¿Y por qué nuevamente tengo que escuchar el consejo de mi pastor al final del servicio? ¿Y por qué nuevamente tengo que oír un devocional? Otros dirán, ¿y por qué nuevamente tengo que preparar un devocional para esto? Porque Dios te quiere dar un rema. Dios quiere darte una palabra para que tú vayas y la apliques. Y la apliques. Ese es el rema de Dios, estando dispuesto y disponible todos los días para su amada novia, para su amada iglesia, el rema de Dios. Pero como no conocemos estas cosas, como muchas veces el creyente va a la congregación y no le interesa la predicación, el rema de Dios no lo has aprovechado. No lo has aprovechado. Y cada día jueves el Señor te dice lo que tienes que hacer. Y cada día martes el Señor te dice lo que tienes que hacer. Y llegas el día domingo por la tarde noche y el Señor nuevamente te dice lo que tienes que hacer. Y tú no tomas ese rema y lo llevas a la aplicación. No lo haces. No lo hacemos. No lo hacemos, mis queridos hermanos. Por eso nuestras vidas espirituales están frías. Vidas espirituales sin victoria. Sin victoria. Pero a eso vamos a la congregación, a buscar el rema de Dios, el rema de Dios. A veces vamos por la vida creyendo que ya lo hicimos todo. A veces pensamos y creemos que ya hicimos lo necesario para solucionar nuestro problemita, pero nos olvidamos que la última palabra la tiene el Señor. La última palabra la tiene el Señor. Recuerde siempre esto, mi querido hermano. Podemos echar la suerte en el regazo. Podemos echar la suerte en el regazo, pero la decisión final es de Dios. Podemos tirar los dados, pero Dios decide
cómo caen. Mis hermanos, la última palabra la tiene el Señor. Y por muy ilógico que parezcan sus mandatos, por muy ilógico que parezca el rema de Dios, la mejor respuesta, ¿sabe cómo la encontraremos? Obedeciéndole, obedeciéndole. Ahí encontraremos la mejor respuesta, obedeciendo su palabra. Simón Pedro obedeció independientemente de su experiencia. Yo soy un hombre experimentado, yo soy un pescador por excelencia, llevo tantos años. Llegó todo derrotado y todo fracasado a la orilla del mar. Así en nuestra vida, mis queridos hermanos. Pero aparece el maestro y nos dice, vamos nuevamente. Primero, hace una exposición para la audiencia. Escuchen la palabra, escuchen el consejo de Dios, la voluntad revelada, escuchen la expresión de Dios, escuchen el deseo, el anhelo de Dios para el hombre, escúchenlo. Y luego el maestro nos dice, echa la red. Y es ahí cuando debemos nosotros tomar el rema de Dios, la instrucción de Dios, el mandato de Dios y aplicarlo. Y es ahí donde muchos creyentes fracasamos. Es ahí donde perdimos la batalla. Es ahí donde nuestro día se terminó. Hermanos, es ahí cuando nuestro día se terminó. Cuando Dios nos dio el rema y no lo aprovechamos. Alabado sea Dios por su bendita palabra. Pero Simón Pedro lo hizo. Mas en tu palabra, por tu mandato, por tu instrucción, por tu rema, lo voy a hacer. ¿Y cuál fue el resultado, por favor? Lucas 5, 6 y 7, para mis hermanos que tienen sus Biblias. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía, sobreabundancia. Entonces hicieron señas a sus compañeros, que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. ¿Se da cuenta lo que hace oír el logos de Dios y aplicar el rema de Dios? ¿Se da cuenta? Una bendición sobreabundante. Y no estamos hablando de pesos, por favor. Saquemos eso de nuestra mente. Estamos hablando de una riqueza en el hombre interior, vidas espirituales fructíferas, dando fruto para Dios. Una vida sobreabundante en el hombre interior que alcanza para los demás. Ves a tu hermano en necesidad y tienes una palabra para tu hermano. Ves a tu hermana en un estado desfavorable y tienes una palabra para tu hermana. Alcanza para los demás. Alabado sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Entonces no existe una mejor respuesta que verlo con nuestros propios ojos. Los resultados de obedecer la orden del Señor. Los resultados de obedecer el mandato del Señor. El rema del Señor trae buenísimos resultados. Aquello que no pudieron hacer durante toda la noche estos pescadores experimentados y profesionales, fue hecho por el Señor con una sola palabra. Lo que no pudieron hacer durante toda una noche hombres experientes en la pesca, el Señor lo pudo hacer tan solo con una palabra. Alabado sea Dios, mis queridos hermanos. Deseo con todo mi corazón que puedas creer esta palabra. Hermano querido, créeme, estamos llenos, estamos impregnados de hombres allá afuera, llenos de logos, y ya se vuelve hasta repugnante escucharlos. Hombres llenos de logos, cero rema, cero rema. Necesitamos gente que quiera vivir para Cristo, mis queridos hermanos. Entonces el poder de nuestro Señor Jesucristo es ilimitado, y aquello que para nosotros es imposible, para Dios es posible. Lo sabemos. Si así Dios lo quiere, mis queridos hermanos, entonces va a suceder. Si Dios así lo quiere, entonces eso va a suceder. Ya vamos terminando. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo sucedido,
cayó de rodillas al piso delante de Jesús y le dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Simón Pedro estaba demasiado asombrado junto a sus compañeros por la cantidad de peces que habían sacado. Lo más probable es que nunca hayan tenido una pesca de esa índole. Por eso cayó de rodillas al piso delante de Cristo, reconociendo su divinidad. Y nosotros, mis queridos hermanos, y nosotros, temblamos delante de Dios, temblamos delante de Cristo. Temblamos ante su magnífica presencia, temblamos delante de Él. Si los demonios creen y tiemblan, hermanos, si los demonios creen y tiemblan, ¿cuánto más nosotros debemos temblar delante de nuestro Dios, delante de nuestro Hacedor? Entonces, Pedro cayó temblando. ¿Usted cree que podemos reaccionar igual que Pedro? ¿Podríamos reaccionar igual que Pedro, con temor? Por supuesto que sí, por supuesto que podemos reaccionar con temor delante del Señor. ¿Qué nos hace distinto a Pedro? Nada, nada nos hace distinto a él. Simón Pedro reaccionó igual que nosotros. Reaccionó de la misma manera cuando somos temerosos y nos autoevaluamos, nos autoexaminamos y vemos que somos fracasados. Entonces, mis queridos hermanos, es ahí cuando nosotros debemos temblar delante del Señor, cuando nos autoexaminamos y consideramos que no somos tan buenos como decimos ser. No somos tan buenos como decimos ser. Que Dios nos ayude. Pero, aquí está la buena noticia para nosotros. Dios vino a buscar a los buenos. Querido hermano, querida hermana que estás escuchando, ¿usted cree que Dios vino a buscar a los buenos de este mundo? ¿Qué piensa usted? Respóndale a su Señor. El Señor no vino a buscar a los buenos, a los más capacitados, a los más experientes en la materia. No, el Señor vino a buscar lo que se había perdido. ¿Estabas perdido? ¿Estabas perdida? Yo estaba perdido. Él vino por mí. Él vino por usted. El Señor vino a buscar, y no solo vino a buscar, Él vino a salvar lo que se había perdido. Y estábamos perdidos. Estábamos perdidos. Entonces, ¿por qué el Señor vino a buscar y a salvar lo que se había perdido? Porque Él quiere terminar en nosotros y con nosotros lo que Él un día planificó para su creación. Una relación con Él, una hermosa, bella y perfecta relación con Él. Dios nos ama tanto que nos dio a su Hijo. Lo levantó para que acudiéramos a Él. Hoy existen solamente dos clases de personas. Hoy existen dos clases de personas. Aquellos que le reciben y aquellos que le rechazan. Dios, mis queridos hermanos, quiere demostrarnos que lo único que necesita es un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, tal cual como lo dice Salmos 51, verso 17. Los sacrificios de Dios. ¿No sabes cómo agradar a Dios? ¿No sabes cómo acercarte a Dios? Escucha esto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. La palabra contrito del hebreo es dakaj, significa caer derrumbado. Esto es lo opuesto a la altanería y a la soberbia, caer derrumbado. El corazón contrito, el corazón que ha caído derrumbado, como cayó Pedro, cuando vio la divinidad de Jesús en la barca. Cayó al piso temblando. Eso es un corazón contrito, caer derrumbado, mis queridos hermanos. Y la palabra humillado, shavar, significa un corazón
reventado, es decir, hecho 1000 pedazos. Literalmente habla de algo que se ha despedazado, estar en ruina, pero en ruina espiritual. ¿Cuántos están o estuvieron en ruina espiritual? ¿Cuántos? Cuando se miraron en el espejo o cuando te sentaste en tu cama, cerraste los ojos y dijiste, me voy a autoevaluar, voy a hacer un autoexamen de mi vida, y viste la miseria, lo deplorable que es nuestra vida sin Cristo. Eso es tener un corazón humillado. Tener un corazón hecho 1000 pedazos, porque sabemos que hemos ofendido a Dios, sabemos que hemos ofendido su santidad, sabemos que hemos ofendido su magnífica presencia. Eso significa tener un corazón humillado, reconocer nuestra bajeza y nuestra miseria. ¿Has experimentado un corazón contrito, humillado? ¿Nunca te has visto en este estado? Un corazón reventado, hecho 1000 pedazos delante del Señor. Si nunca lo has experimentado, no sé qué puedo decirte, mi querido hermano, no sé qué puedo decirte. Pero eso es lo que necesitamos para acercarnos al Señor, un espíritu quebrantado y un corazón contrito y humillado, lo que le sucedió a Simón Pedro. Entonces muchas veces nosotros nos hemos sentido así, y le tengo una noticia: aproveche ese momento. No lo dejes ir, no lo dejes escapar, aprovecha ese momento cuando tu corazón está hecho 1000 pedazos porque sabes que has ofendido la santidad de Dios. Es ahí cuando debes encerrarte en tu habitación y humillarte delante de tu Dios, porque ese es un sacrificio para Dios, un espíritu hecho 1000 pedazos, un corazón hecho 1000 pedazos. Alabado sea Dios. Necesitamos el rema de Dios, necesitamos el rema de Dios. La frase que Simón Pedro exclamó: Señor, por favor, aléjate de mí, soy demasiado pecador para estar cerca de ti. Esa es exactamente la expresión que sale de nosotros cuando nuestro corazón está contrito y humillado. Esa es la expresión, mis queridos hermanos. Nos da vergüenza estar delante de Él. Nos da vergüenza estar delante de Él. Por eso muchas veces preferimos escondernos, alejarnos, escaparnos, quedarnos en la casa, no visitar la casa de Dios, no contestar a los hermanos, no interactuar cuando los hermanos nos están escribiendo, cuando están preocupados, y no interactuamos. Decides esconderte, escaparte. Pero escucha esta palabra: al corazón contrito y humillado, Dios no lo va a despreciar. Te está esperando. Cuando te sientas así, te está esperando. Por favor, no huyas, corre donde Él. Ese es tu momento, es tu momento, no lo dejes escapar. Entonces, mis hermanos, cuando Dios nos vio, cuando Dios nos llamó, Él lo hizo con ojos de amor. Mis queridas hermanas, cuando Dios te vio, cuando Dios te llamó, lo hizo con ojos de amor. Dios vio en usted una capacidad especial para realizar el trabajo, la obra que Él nos ha encomendado. Alabado sea Dios. Dios vio nuestros errores. Amén, por supuesto que sí. Y también vio los errores que cometeríamos después. El Señor lo vio, por supuesto que sí, porque Dios es omnisciente. Dios lo sabe todo. Dios conoce todo. Dios es omnisciente, Dios es omnipresente, Dios está en todo lugar y en todo momento. Cuando usted cree que nadie le ve, ahí está el Señor. Entonces Dios vio nuestros errores, amén. Dios vio no solo nuestros errores, sino que también vio los que cometeríamos después. Pero a pesar de eso, nos compró, nos redimió y nos dio al Espíritu Santo de Dios y su palabra para perfeccionarnos, para terminar la obra en nosotros que Él un día comenzó. Somos nosotros los desobedientes, somos nosotros quienes nos apartamos, y es por eso que cada día no podemos ir en aumento ni creciendo en el Señor, porque somos nosotros quienes decidimos caminar a nuestra propia manera. Entonces Dios no te va a obligar ni te va a forzar a transformar tu mente y tu corazón. Necesitas el Logos de Dios y el Rema de Dios para transformar tu mente.
Somos nosotros quienes no dejamos al Señor terminar la obra. Entonces, voluntariamente nos autodañamos. Nos autodañamos porque después vamos cosechando las consecuencias de nuestros errores, lamentablemente. Entonces, mis queridos hermanos, debemos tener un corazón humilde y sincero delante de Dios. Un corazón que sea capaz de reconocer sus errores y dejarse guiar por su voz. El Señor le dijo a Pedro: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. No temas, desde ahora serás pescador de almas. Pescador de almas. Tal vez nosotros, mis queridos hermanos, nos sentimos, indignos de nuestro Dios. Nos sentimos indignos del amor de nuestro Dios. Los predicadores tal vez muchas veces nos sentimos indignos del respaldo de nuestro Dios. Pero déjeme decirle algo. Nuestro Dios nos hizo dignos. Nos hizo dignos por medio de su amor, por medio de su obra redentora. ¿Y sabes cuándo nos apropiamos de este beneficio? Cuando vamos delante de Él con un corazón contrito, humillado, cuando reconocemos nuestra bajeza. Porque por supuesto, si vamos por la vida ofendiendo a todo mundo, pecando, etcétera, etcétera, y después llegamos a predicar la palabra de Dios, no nos vamos a sentir dignos de su respaldo. Por supuesto que no. Es cuando reconocemos nuestros errores que el Maestro nos hace dignos. Alabado sea Dios. Entonces, Dios nos hace dignos por medio de sus méritos, y no por los nuestros, por supuesto. Él nos hizo dignos porque nos amó desde el principio, y su amor fue tan grande que derramó toda su sangre para perdonar nuestros pecados y para que nos sintiéramos dignos un día de habitar el cielo. Fue por Él, fue su amor, fue su bondad. Mis queridos hermanos, ¿quiere saber cuánto vale usted? Usted vale lo que vale la sangre de Cristo. Ese es nuestro valor. Por eso Dios necesita corazones humildes, corazones sencillos, corazones sinceros, corazones contritos, humillados y espíritus quebrantados cada vez que ofendemos su santidad. Eso es lo que Dios necesita. Alabado sea Dios. Entonces, mis queridos hermanos, entendamos esto, por favor. Estamos en la recta final de este mensaje. Dios quiere usarte. Y Dios quiere usarte no porque seas perfecto. Dios quiere usar lo imperfecto de tu vida y gradualmente llevarlo a perfección. Y esto va a concluir cuando nuestro Señor Jesucristo regrese por nosotros. Si Dios hoy nos está llamando, si Dios hoy te está buscando, es porque eres el indicado, eres la indicada para realizar y ejecutar la obra que Él un día nos encomendó. Dios nunca se equivoca cuando llama a alguien. Dios nunca se equivoca cuando llama a alguien. Dios nunca se mueve con inseguridad cuando se trata del propósito que tiene para nosotros. Dios no se mueve con inseguridad cuando se trata del propósito que tiene con tu vida, con tu matrimonio, con tu ministerio. Y Dios, mis queridos hermanos, Dios va a cumplir lo que un día se propuso hacer con nosotros. Dios lo va a cumplir. Dios lo va a hacer. Les invito a todos ustedes a inclinar nuestros rostros para elevar una oración a nuestro Dios. Hasta ahí está el mensaje. Bendito Dios y buen Padre, muchas gracias por tu palabra, Señor.